Ok, muy bien, pues bienvenidos al segundo episodio de esta clase. El tema que estamos viendo es la muerte. Comenzamos la semana anterior y el día de hoy pues seguimos con el tema. El día de hoy pues creo que vamos a tratar varias cosas muy importantes. El episodio pasado fue más, como un poquito más acerca de la teología, por así decirlo, qué es lo que la Biblia enseña acerca de la muerte. El día de hoy, aunque vamos a ver también varias cosas que todavía la Biblia nos enseña sobre cómo enfrentar la muerte, pues vamos a ver un poquito más, más cosas más prácticas, por así decirlo, en cuestión de las personas que se encuentran enfrentando la muerte, ya sea por alguna enfermedad terminal o también porque hayan sido, pues sí, desahuciadas por alguna razón, ¿no? Pues nada más un paréntesis, los episodios de la serie anterior de enfermedades crónicas ya están en YouTube, ya ahorita ahorita terminando esta clase va a estar completo ya los 3 episodios de esta serie que estuvimos viendo con el pastor José Luis, para que ahí también los puedan checar, los puedan compartir también. Y pues si quieren volver a repasar, ¿verdad? Hacer anotaciones, todo eso, pues ya va a estar disponible ahí en el canal de YouTube de Betel Durango, ahí por si no, aún no lo conoce o no se ha suscrito. Y pues igual como le comentaba la semana pasada, voy a ir exponiendo el tema, am, y conforme vayamos desarrollándolo, si hay alguna duda o alguna pregunta, lo invito y le animo a que la escriba, ya sea que la escriba aquí en el chat o que la escriba ahí donde usted está en un papelito, en una hoja o algo para que no se le olvide. Y al final terminando vamos a tener un tiempo para preguntas y respuestas o comentarios también, opiniones, cualquier duda que pueda surgir para poder tratarla y pues tratar de resolverla, ¿verdad? Entonces aquí igual conforme vayamos viendo también puede escribir en el chat y al final pues ahí los voy a ver. Y bueno. Vamos a ver, como les decía ahorita, características de las personas que están enfrentando la muerte. Am, Hay un versículo, ay, que no cambia, como batalla uno con esto, ¿verdad? Permítanme. Ok. Hay un versículo en Eclesiastés 7:2 que dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres. Sí. Probablemente es un versículo que no es muy emotivo, no es muy optimista, no es muy positivo, nos puede sonar así, ¿verdad? No nos puede dar como que mucha alegría y mucha felicidad este versículo, sobre todo porque la mayoría de nosotros quizás preferiríamos ir a un banquete que a un velatorio o algún funeral. Sin embargo, ¿por qué cree usted que el autor está diciendo esto? Pues por lo último que expresa ahí, porque aquello es el fin de los hombres, es decir, el banquete o los tiempos, pues sí, buenos de disfrute y no sé, esparcimiento, distracción, esos son temporales, esos son ah, breves en comparación a todo lo que dura la vida y sobre todo al final que todos vamos a tener. Todos vamos a pasar por esta puerta llamada muerte, ¿sí? Todos vamos a llegar ahí, o sea, ninguno nos vamos a escapar. Entonces, si ese es el final, bueno, no es el final, pero si esa es una parada inevitable en el camino, o sea, si ese es un lugar al que vamos a llegar en algún punto de nuestro camino, pues cuán importante es poder estar preparados para eso, ¿verdad?
Entonces, cuando dice que es mejor ir a la casa de luto, es como cada vez que nosotros vamos, y probablemente le suceda a un funeral o cuando alguien fallece, nos ponemos a meditar, ¿verdad? Nos ponemos a reflexionar, aparte de la tristeza, a lo mejor porque sea un familiar, porque sea un amigo, un conocido o alguien así, nos ponemos a pensar en nosotros mismos, ¿sí o no? Nos ponemos a pensar, algún momento, algún día va a llegar este momento, pero para mí, ¿sí? O para alguien más cercano que todavía lo tengo aquí. Entonces, es importante que podamos analizar, que podamos reflexionar, ¿sí? Y que podamos prepararnos para, para eso. Y bueno, cada quien enfrenta la muerte de muchas maneras, ¿verdad? Am, Hay una analogía que es, por ejemplo, cuando alguien compone una canción, hay compositores que terminan sus canciones de maneras muy diferentes, ¿verdad? Hay algunos que terminan así como lo más feliz posible la canción, con mucha alegría. Hay otros que la terminan así con un silencio, como con mucha paz, ¿verdad? Hay otros que terminan la canción así repentinamente, estrepitosamente, y ta, 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 pam, y ya se acaba la canción. Y hay otros que no les gusta terminar, o pareciera que no les gusta terminar, ¿verdad? Porque repiten la canción y repiten y repiten, sobre todo esas canciones viejitas, ¿no? De hace algunas décadas. El coro parecía interminable, ¿verdad? Y se repetía, nada más se iba bajando el volumen y así hasta que ya no se escuchaba nada. Y sabe que las personas enfrentamos la muerte de una manera muy parecida a como los compositores terminan sus canciones. O sea, algunos terminan la muerte así, con mucha esperanza, con mucho gozo. Otros la terminan muy en paz, pacíficamente. Hay otros que, pues, sin ninguna advertencia, ¿verdad? Se, pues llega la muerte sin esperarlo. Hay otros que lo terminan muy dramáticamente, muy trágicamente, o incluso hasta con mucho dolor, con mucha angustia, con enojo, ¿verdad? Y hay quienes pues no se quieren ir. Entonces, es tan normal que nosotros tengamos tantas dudas acerca de la muerte y que sea algo que para muchos sea como, híjole, como algo muy penumbroso, ¿sabes? Como algo que entristece la vida demasiado y por lo tanto lo queremos evitar tratar ese tema. Pero para los creyentes, la muerte, recordemos, lo vimos la sesión pasada, la muerte es un enemigo vencido, ¿sí? La muerte es un enemigo vencido. Para los creyentes, y nosotros es la esperanza que también podemos comunicar a otras personas que no lo son todavía creyentes, podemos comunicarles que la muerte, en vez de entristecer o entenebrecer la vida, puede embellecerla si nosotros sabemos que es la puerta que nos va a llevar a la eternidad y a un nuevo comienzo, ¿sí? A un nuevo comienzo. Entonces, vamos a ver algunas de las características que suceden cuando alguien está enfrentando la muerte y también cómo podemos nosotros ayudar, ¿sí? Bien. Entonces, primeramente, podemos pensar en lo siguiente. ¿Cuáles son las necesidades de un moribundo o de una persona que está a poco tiempo de fallecer? Pues bueno, la primera sería una fe y una confianza plena en su médico, el médico que lo está tratando, que lo está atendiendo, y en el personal del hospital que lo va a cuidar.
Qué importante es esto, ¿verdad? Porque ah, y sucede muchas veces, cuando una persona ve a los médicos, a las enfermeras, a cualquier personal como sus enemigos, es decir, no, como alguien que está, en vez de ayudarlo, está ahí como para perjudicarlo o para sacarse ventaja de él, en fin, tantas cosas por el estilo, pues imagínense, no va a haber una confianza, no le va a tener buena fe, ¿verdad? Como decimos, y por lo tanto va a estar se le va a añadir más al sufrimiento que ya puede estar pasando, pues le va a añadir más esta angustia y esta desconfianza de, de no sé, no puedo confiar en ellos, ¿no? Entonces, qué importante es que en la medida de lo posible podamos ayudarle a la persona a que sienta seguridad en este sentido, que sepa que está en buenas manos, ¿verdad? Eh, a veces no es posible para todos, pero si está en los recursos de alguien, poder hacerlo, o sea, que pueda estar en un lugar donde esté bien atendido, ¿verdad? Donde la persona esté bien atendida, donde sepa que el personal es muy profesional, ah, pues hacer lo posible, ¿verdad? Y sobre todo para ayudarle a que tenga, que tenga ese descanso en ese sentido. Lo segundo es, esta persona necesita saber que sus seres más queridos lo aman, ¿sí? Que se preocupan por él, por ella, aunque ya esté pronto a dejarlos. Entonces, am, muchas veces esto es muy difícil. Digo, hasta ahorita, gracias a Dios, no me ha tocado vivirlo así como algo muy cercano, una experiencia tan, pues sí, como propia, pero sí de personas cercanas a mí. Y he visto cómo, pues, esta parte es muy difícil. ¿Por qué? Porque el diagnóstico o los pronósticos de muerte muchas veces afectan más a los seres queridos que a la propia persona, ¿verdad? Sobre todo si se da el caso de, por ejemplo, que esté inconsciente o que no esté realmente que en el momento a lo mejor no, la persona que está siendo afectada no esté tan, sí, pues tan consciente, valga la redundancia, de su situación, y los que sí están más conscientes son sus familiares, ¿verdad? Y sus seres cercanos. Y ellos comprenden un poquito mejor que ya está en sus últimas horas, sus últimas semanas o días, y la angustia, pues muchas veces es más fuerte para ellos, ¿verdad? Este, y para empezar, ¿cómo se lo voy a decir? ¿O cómo le voy a decir a los demás? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo? Y un montón de cosas, hasta el dinero, tanto, ¿verdad? Y entre toda esa angustia, temor, preocupación, tristeza, creo que fácilmente a las personas se nos olvida que lo más importante ya en esos momentos es que este ser querido que está a punto de fallecer sienta y sepa que lo amamos, ¿sí? Que nos preocupamos por él, que va a ser difícil la situación, lo que va a enfrentar, pero que estamos ahí, ¿verdad? Y qué bueno es cuando podemos estar, porque hay muchas personas que experimentan eso solos. Am, pero si nosotros podemos acompañar a alguien, lo más importante, y sabemos que sí es importante lo otro, ¿no? Medicina, gastos, todo eso, pero lo más importante para esa persona, incluso más todavía que su salud física, es que sepa que es amada, ¿sí? Porque es a través de ese amor que también el amor de Dios va a poder ser comunicado y va a llegar a esa persona. Y ahorita vamos un poquito más adelante a profundizar en eso. La siguiente necesidad es que la persona esté segura
de que los que dependen de él o de ella podrán satisfacer sus necesidades cuando ya no esté con ellos, ¿sí? Y pues bueno, muchas veces hay cosas que se salen de las manos, hay cosas que a lo mejor no se tiene el completo control de ello, ya sean cuestiones materiales, económicas, no sé, pensar tanto, ¿no? O sea, testamentos y todo eso, a veces sí se logra tener listo eso ya arreglado a tiempo, es lo ideal o sería lo ideal, pero independientemente de cómo se estén dando las circunstancias, pues hacerle sentir a la persona pues que no se preocupe ya por esa parte, ¿no? O sea, que alguien más se va a encargar y muchas veces eso sucede, ¿verdad? Donde uno hasta tiene que hacer un compromiso con la persona, ¿verdad? De no te preocupes, nosotros vamos a cuidar de fulanito, de sutanita, y eso es importante, es necesario. ¿Para qué? Para que ellos puedan descansar por ese lado, ¿verdad? Y la siguiente necesidad es que la persona sepa que se están comprendiendo sus necesidades emocionales al enfrentar la muerte. Ahorita vamos a ver cuáles son esas necesidades emocionales, pero a veces podemos enfocarnos más en que la persona entienda o comprenda la situación, ¿verdad? Que comprenda que ya está enfermo, que ya son, pues sí, que ya no va a sobrevivir o cosas por el estilo. Y a veces se nos olvida que la persona también necesita ser comprendida, que esa persona necesita ser comprendida en lo que está viviendo, en lo que está sufriendo, en lo que está experimentando ya en sus últimos momentos. Esa persona tiene necesidades emocionales que probablemente la mayoría de nosotros no hemos sentido, que no hemos conocido. Y pues es importante ese tipo de temas, ¿no? Tratarlos y hablarlos. Es como adelantarnos un poquito a saber cómo se siente una persona estando en ese momento, en esos momentos, y poder comprenderlo, poder tener empatía, poder ponernos en su lugar, ponernos en sus zapatos, ¿sí? Y porque, o como lo vamos a ver ahorita, probablemente va a estar de mal humor, va a estar con mucha angustia, va a estar con preocupaciones, con temores, con muchos pensamientos. No va a ser una persona fácil de tratar y no debemos esperar que sea una persona fácil de tratar, ¿sí? Quizás hay personas que mueren muy tranquilamente, pero probablemente sean excepciones. Ojalá que a nosotros nos toque así, ¿verdad? Pero la mayoría de las personas, pues sí, son muy difíciles ya en sus últimos momentos, ¿verdad? Porque todo lo que están viviendo y experimentando y necesitan que les comprendamos. Y también otra de las necesidades es que esta persona pueda aplicar los recursos de su vida moral y espiritual, ¿sí? Así como su fe. Es decir, esta persona, pues durante su vida, seguramente obtuvo estos recursos, es decir, aprendió acerca de Dios, aprendió acerca de la palabra, hablando de un creyente, hablando de un cristiano, probablemente si no es creyente, ah, quizás no es de la misma manera, pero en algún momento, en algún punto de su vida tuvo que haber escuchado algo que le sostenía moralmente o que le guiaba espiritualmente. Y en esos momentos es cuando va a aplicar eso, ¿sí? Por eso es importante que podamos estar ahí también y saberles guiar, por decir si tienen dudas, como vamos a ver ahorita, preguntas, eh,
probablemente en esos últimos momentos es cuando más tomen en cuenta, ¿verdad? Sobre todo si no son creyentes y con la ayuda de Dios, con el favor de Dios, cuando más tomen en cuenta eso, esas cuestiones, o sea, como, ¿y qué va a ser de mí después de que muera, verdad? ¿A dónde voy a ir? ¿Qué va a pasar con mis pecados? ¿Necesito arrepentirme? ¿Qué necesito hacer? Sí. Muchas veces lo primero que hace alguien es llamarle a un pastor o llamarle a un sacerdote o llamarle a alguien, algún religioso, ¿verdad? A veces se puede, a veces no. Y eso es algo bueno, qué bueno que podamos acudir a la ayuda de otras personas. No debemos de enfrentarlo solos. Pero muchas veces si nos toca hacerlo solos, pues también necesitamos estar preparados para ayudarles, ¿verdad? Y recordarles también muchas veces, acuérdate, ¿verdad? Lo que dice la palabra, acuérdate que tienes estas promesas de parte de Dios, acuérdate, o esto es lo que dice la Biblia acerca de tus pecados, acerca de arrepentirte, acerca de cómo Dios te puede dar esperanza de una vida eterna, etcétera, etcétera. Es necesario que estemos preparados, ¿verdad? También nosotros para eso. Y por último, pues la persona necesita morir con dignidad. Ahora, dignidad significa el valor que tiene una persona, ¿sí? La dignidad es el valor intrínseco, o sea, que tiene por ser un ser humano, ¿sí? Y cuál es su valor que tiene. Porque a veces esta frase de morir con dignidad la relacionamos más que de morir sin dolor o morir sin sufrimiento o así. Y obviamente pues sí hay relación ahí, morir sin vergüenza también, pero antes que eso, o por encima de eso, mejor dicho, morir con dignidad es saber el valor que tenemos como personas. Y el valor que tenemos como personas no depende de nuestra situación física, ¿sí? Y no depende tampoco no sé, de cualquier otro tipo de circunstancia externa a nosotros, como la económica o como la familiar. No, la dignidad solamente nos la puede dar Dios, porque Dios es el que nos ha creado y todo ser humano está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Esa es nuestra dignidad, ¿sí? Y el que nosotros podamos saber que por encima del dolor o sufrimiento, nosotros valemos para Dios, nuestra vida importa para Dios. Y esto es para creyentes y no creyentes, ¿sí? O sea, todo ser humano fue creado a la imagen de Dios y Dios les da un valor y una dignidad a todos, incluso a los que no van a creer en Él y que van a morir sin arrepentirse, aún a ellos, Dios les da un valor y una dignidad y un respeto, ¿sí? Pero está basado en eso, en que fueron creados a su imagen. Y eso es lo más importante, ¿ok? Y esto nos llevaría a otros temas, pero ahorita no podemos eh, extendernos ahí por ese lado. Entonces, hasta aquí hemos visto las necesidades de una persona que está a punto de fallecer, ¿ok? Am, vamos al siguiente punto. ¿Cuáles son las actitudes más comunes de las personas desahuciadas? Pues son varias y podemos clasificarlas en dos. Las primeras como actitudes iniciales y las segundas como actitudes futuras. Las actitudes futuras, pues, son idealmente lo que esperaríamos en una persona y sobre todo alguien que es creyente, ¿verdad? Aunque también alguien que no es creyente, con la ayuda de Dios puede llegar a adoptar y a tener estas actitudes.
sobre todo pues si hay quien le esté ayudando y le esté apoyando y le esté guiando. Pero es real que muchas veces las personas se mantienen en la actitud inicial y no logran llegar a esa actitud futura, ¿verdad? Que sería lo ideal a donde debería, pues sí, con la que debería alguien determinar, eh, pues cuando esté ya por enfrentar la muerte. Pero bueno, ahí las pueden ver, ¿verdad? A una persona inicialmente, ya sea desde que se le dé el diagnóstico, desde que empiece a tener problemas de salud, o que ya su edad es avanzada y que ya se siente la misma persona, quizás puede sentirse ya ser cercana a la muerte, pues puede tener desesperanza, ¿verdad? De hecho, la Biblia registra en varios lugares estas actitudes con personas que ya sea que se hayan sentido cerca de la muerte o que realmente estuvieran ya a punto de morir. Y en los Salmos, por ejemplo, encontramos muchísimas eh, muchísimos fragmentos que nos reflejan algunas de estas actitudes. Por ejemplo, el Salmo 40, verso 12, está diciendo el salmista, "Por- porque me han rodeado males sin número". Y ahorita mientras lo leo pueda a lo mejor como sentir, por ponerse en el lugar del salmista, cómo se sentía para decir este tipo de cosas. Porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. ¿Sí? Muchas veces las personas al estar en sus últimos momentos se sienten así, ¿no? Como rodeados, como sitiados, ¿verdad? Y viene a su mente pues culpabilidad, probablemente por cosas de las que no se han arrepentido, vergüenza, pena, ¿sí? Y, y pues eso puede traer desesperanza. Pero y luego pues, hay este otro ejemplo, Salmo 143, verso 8, que dice, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Entonces, de la desesperanza se puede pasar a la esperanza cuando la persona le pide a Dios que le permita escuchar su voz, que le permita saber, ¿verdad? Que Él ha tenido misericordia, que Él ha tenido perdón, ¿sí? Que Él ha guiado sus pasos, sus caminos, que ha tenido un propósito, un significado, y que puede elevar su corazón, sus pensamientos hacia Dios, que no se van a quedar nada más aquí en lo que está sintiendo, en lo que está experimentando, ¿verdad? Eso es lo que le puede ayudar a la persona a poder tener una actitud de esperanza ya cercana al final. Y bueno, hay personas que también pueden sentir amargura, ¿verdad? Am, Sobre todo cuando ha habido mucho sufrimiento en su vida o que están pasando ya por mucho sufrimiento, ¿sí? Y a lo que pudiéramos ayudarles y que la misma palabra también nos puede ayudar a nosotros y a esa persona es a poder aceptar, a tener aceptación, ¿sí? A, que podamos, que la persona pueda entender, ¿verdad? De que ya se está llegando el momento, ¿sí? Y que pues ya estando ahí,
pues, porque muchas veces está la negación, y eso lo veíamos en el tema pasado, ¿verdad? De las enfermedades crónicas, que cuando es una de las etapas para enfrentar el sufrimiento, es la negación, no queremos aceptarlo todavía, pero la Biblia nos puede ayudar a ver la realidad y poder caer en la realidad, ¿sí? Y poder aceptarlo, ¿verdad? De que ha llegado el momento y como lo vimos también en la clase pasada, Eclesiastés dice, para todo hay un tiempo debajo del sol. Tiempo para nacer, tiempo para morir. Sí. Y bueno, algunas de las otras actitudes que puede tener una persona puede ser autocompasión, am, que es, pues sí, como am, como el sentir lástima de sí mismo, ¿verdad? Pero si alguien está así, es necesario que pueda pasar a la gratitud, ¿sí? A, a no verse como una víctima, que también está relacionada con el siguiente, ¿verdad? Que es el complejo de mártir, sino que pueda ver que, bueno, y esto obviamente es difícil y requiere la intervención de Dios en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, por eso es muy importante orar, ¿verdad? Orar por la persona que está pasando por esto, orar por nosotros mismos si es que le estamos acompañando, orar por las personas que están ahí cercanas a ellos, porque la Biblia es muy clara y nos enseña que nosotros no merecemos nada, ¿sí? O sea, nada bueno, que lo que nosotros merecemos, por ser pecadores es el castigo y el juicio de Dios. Sin embargo, Dios tiene misericordia y tiene compasión de nosotros. Aún antes de alguien arrepentirse, Dios le muestra tantas formas y de tantas maneras su misericordia y su compasión. Y si pudiéramos nosotros ayudarle a las personas a verlo, orar por ellas para que puedan reconocer cómo es que Dios ha tenido misericordia y compasión de ellos, esto puede ayudarles a ser guiados a la gratitud, ¿verdad? En vez de la autocompasión, conmiseración o sentir que son víctimas de algo, sino que Dios les está ayudando aún en medio de eso, ¿sí? Y puede haber gratitud y puede haber humildad, ¿verdad? Y bueno, algunas de las últimas actitudes que alguien puede tener al enfrentar la muerte es el retraimiento de los demás, como encerrarse un poquito más en sí mismo, en sus pensamientos. Esto es algo muy natural y muy normal, sobre todo cuando cuando reciben el diagnóstico o las noticias, ¿verdad? De alguna enfermedad terminal o de que ya les queda poco tiempo de vida o cosas por el estilo, pues que primeramente ellos traten de procesarlo, ¿verdad? Traten de asimilarlo, traten de poderlo, pues en cierta forma, si no comprender del todo, pero sí aceptar, como decíamos ahorita. Y mientras estén en esta actitud inicial, a lo mejor ellos van a estar espacio, van a estar comprensión de parte de los demás, van a necesitar paciencia pero sí ayudarle a que no se quede ahí, ¿verdad? Y que esta persona pueda avanzar y que también pueda después ya no solamente pensar en sí misma o encerrarse en sí misma, sino que también tenga un interés en los demás. Es decir, y esto sí me tocó vivirlo de una manera muy cercana con una amiga, este, que fue un ejemplo muy impresionante de cómo se encontraba ya muy mal por cáncer y sin embargo no dejó de preocuparse hasta sus últimos días, sus últimos momentos por los demás, por las demás personas, ¿sí? Y de hecho
así vivió porque fue un proceso muy milagroso en ese sentido, o sea, porque desde que le dieron el diagnóstico, a ella no se le daban más que algunos meses de vida. Sin embargo, duró más años, como unos 5 años más o menos me parece, o 4. Y fue asombroso ver cómo Dios la sostenía, cómo le daba fuerzas, cómo la llenaba de esperanza, de alegría. ¿Y saben por qué creo yo que estaba así? Porque ella decidió y Dios le ayudó a no centrarse en sí misma, sino que entendió que el proceso que estaba viviendo lo estaba pasando porque iba a ser un medio a través del cual Dios la iba a usar a ella para alcanzar a otras personas, para que otras personas con la situación similar o quizás un poquito menos eh, fea pudieran ver esperanza a través de su vida, ¿sí? Y al ella preocuparse por los demás, al ayudar a los demás, porque pudo ayudar a mucha gente, pudo dar mucho ánimo, mucha esperanza, aún ellas pasando ese proceso de, pues sí, de un cáncer terminal. Es impresionante cómo Dios la fortaleció de esa manera, ¿sí? Entonces, digo, a lo mejor no es algo que todos van a vivir o vamos a vivir, pero qué importante es que Dios nos ayude, ¿verdad? A no centrarnos en nosotros mismos y poder ayudarles a las personas también a poder ver ese otro lado, ¿verdad? Ok. Y luego la última actitud es maldecir a Dios. Y lamentablemente, pues esto es muy común, muy común. Pero hay palabras de la Biblia que nos pueden ayudar a ver esto, o sea, de cómo poder ver que Dios no es malo, que Él no es el autor aun si Él permite enfermedad o muerte, Él no es el autor de esas cosas. Es decir, de Él no proviene ninguna mala intención, de Él no proviene ningún mal deseo hacia nosotros. En Dios no hay crueldad. Y qué importante, ¿verdad? Es orar y poderles ayudar a las personas a entender esto, que puedan en sus últimos momentos comprender el carácter de Dios, que en realidad Dios es bueno, Él es el único bueno, no hay nadie más bueno que Él y que Él es bueno, porque si ellos pueden entender que Dios es bueno, sí, que quizás lo que están pasando pueda ser consecuencias de muchas otras cosas, pero que no es algo que Dios les esté haciendo porque Dios esté enojado con ellos, porque Dios los esté castigando de manera cruel e injusta. Si ellos pueden entender que Dios es bueno, ellos van a poder confiar en Dios, ¿sí? Y van a poder descansar en Él, ¿verdad? Como Jesús dijo, vengan a mí todos los cargados y cansados, porque yo les daré descanso, yo los haré descansar. Bien, bueno. El siguiente punto es, y pues nada más es así súper rápido, ¿cuáles son los síntomas físicos comunes de una persona desahuciada? Y digo, esto es muy importante también, ¿verdad? Porque aparte de lo emocional y lo mental, pues no podemos olvidar ni pasar por alto que están pasando por un proceso físico y que eso también les puede afectar incluso en lo emocional y en lo mental, ¿verdad? Porque algunas personas pueden pasar por insomnio, otro tipo de desorden del sueño, por indigestión, estreñimiento, diarrea o muchos tipos de trastornos digestivos, pérdida del apetito o fatiga, cansancio también, sí. De modo que pues no se van a encontrar en un modo, hablando físicamente, pues lo más óptimo y lo más ideal, ni nada por el estilo.
¿verdad? Yo he escuchado incluso de personas que en sus últimos momentos, ah, que así, o sea, que pasan días que no duermen, así sin dormir, noches seguidas hasta que finalmente fallecen. Y digo, pues debe ser muy difícil, ¿verdad? Y sobre todo poder acompañarles cuando uno quizás sí pueda sentir el cansancio, pueda sentir lo que ellos tal vez no, el sueño, pero pues estar conscientes, ¿verdad? De que eso es algo que les puede pasar. Bien. Y bueno, vamos a terminar con este último punto, en el cual vamos a poder hacer un contraste entre cómo interpreta el mundo el concepto de la muerte, cómo entiende el mundo la idea, ¿verdad? De la muerte, y qué es lo que dice la Biblia, ¿sí? A veces en contra de eso o en ayuda a eso. Entonces, lo primero, pues obviamente lo más común es el temor, ¿verdad? Porque todos tenemos temor a lo desconocido, o incluso hasta lo conocido también, ¿sí? Y como dice aquí, alguien ha dicho, ser mortal tiene sus inconvenientes, porque nunca se sabe cuándo se detendrá todo. Y es tan cierto. O sea, nunca sabemos cuándo es que va a llegar ese momento, ¿verdad? En el que nuestra vida aquí en la tierra, en este mundo, se va a terminar. Por lo tanto, nos da temor, ¿sí? Y sin embargo, desde la perspectiva adecuada, podemos nosotros enfrentar ese temor. Ahorita lo vamos a ver. Otra cosa que también, que de cómo interpreta el mundo la muerte, pues es con una falsa esperanza. ¿Por qué? Porque muchas veces se pueden a aferrar a creencias irracionales de que aunque otros mueran a su alrededor, de alguna manera ellos podrán evadir la muerte, ¿no? Como dice una frase, digan a los científicos que se den prisa, no quiero morir antes de que descubran cómo evitar la muerte. Y esto es real, ¿eh? Eh, am, eh, hay, ahorita en día hay artículos, hay videos, hay, pues así, o sea, muchas publicaciones de cómo la ciencia está tratando de eso, de evadir la muerte o de prolongar la vida lo más posible que se pueda. Y se han llegado a conclusiones así hasta muy fantasiosas, como por ponerles un ejemplo nada más, este, imagínense llegar a la tecnología suficiente como para poder, así como una memoria USB, ¿verdad? Usted guarda cualquier tipo de información y todo y la puede llevar a otras computadoras, otros lados. Hay algunos o hay propuestas de que en algún momento se va a llegar a guardar toda tu información mental y de tu esencia como persona en algún tipo de dispositivo como ese, a través del cual tú puedas ser transportado a un cuerpo artificial que no se va a enfermar, que no se va a cansar, que nunca se va a morir. Obviamente esto es algo que nosotros como creyentes sabemos que no va a ser posible, ¿verdad? El mundo de la ciencia quizás pueda tener esta falsa esperanza, como vemos ahí, una falsa esperanza, ¿verdad? Porque creen porque el ser humano sin Dios o sin tomar en cuenta a Dios se crea así, se ve a sí mismo como Dios. Y cree que tiene el poder de dar la vida y de quitarla y todo eso. Entonces, pues puede albergar estas falsas esperanzas de que en algún momento sea posible lograr la vida eterna por sus propios medios. Y cuán equivocados estamos, o cuán equivocado el ser humano está.
en el sentido, digo, a lo mejor yo hablo sin ser científico y sin conocer todas las posibilidades tecnológicas y todo, pero hablo como creyente y como alguien que sabe que la Biblia es la verdad. Y la Biblia nos dice que para todos está determinado que muramos y después el juicio, ¿verdad? Así es de que nadie va a poder saltarse esa parte. Ok, y la última de cómo interpreta el mundo el concepto de la muerte, pues es con inseguridad. ¿Por qué? Porque no entendemos el propósito de estar vivos. Qué importante es eso, ¿no? O sea, que muchas veces no entendemos el propósito de la muerte porque tampoco entendemos el propósito de la vida. Y por lo tanto no tenemos idea de qué es lo que va a venir después y no sabemos qué es lo que pasa aquí, ¿verdad? Y por qué estamos aquí. Mucho menos vamos a saber si vamos a estar en algún otro lado y qué es lo que va a pasar y por qué, ¿verdad? Dice esta frase, estoy haciendo lo que puedo para prolongar mi vida. Espero que algún día entienda para qué me sirve esta vida. Porque todos tenemos un instinto de supervivencia, lo cual nos habla de que el ser humano no fue creado ah, para que su vida se extinga así, sin más, y sin ningún propósito, y sin ningún significado, y sin ningún sentido, sino que de verdad debe haber un propósito, ¿sí? Muchas filosofías han tratado de explicar esto, pero Dios nos dice la verdad, ¿sí? Que Él nos creó para su gloria, y ese es el propósito de la vida, ¿sí? De todo ser humano. Así resumiéndolo, ¿verdad? A grandes rasgos. Entonces, mm, ok, bueno, antes, perdón, se me ha olvidado que está esta parte antes de ver qué es lo que la Biblia dice a lo que acabamos de ver ahorita, pero cuando la gente se enfrenta a la muerte, pues se hace este tipo de preguntas, ¿no? O sea, ya estando en esos momentos, pues se puede preguntar, ¿le intereso a alguien? ¿De verdad le importo a alguien? ¿Seré abandonado? ¿Me dejarán solo? ¿Moriré solo? Yo creo que todos en algún momento nos hacemos también estas preguntas, probablemente. ¿Qué me va a pasar? Es decir, ¿qué me va a pasar mientras esté aquí, mientras esté vivo? ¿Verdad? ¿Qué voy a sentir? ¿Cómo va a ser? Ah, ¿Cómo puedo manejar esto, verdad? Que estoy enfrentando, o sea, si es la enfermedad, si es ya el saber. Y sabe, es triste. Aquí igual ahorita ya vamos a llegar al punto de los comentarios y de las preguntas, pero ahí les hago esta observación. No podría decir si es más triste o es menos triste, pero cuando la vida llega cuando la muerte, mejor dicho, llega de repente, cuando llega así inesperadamente, ya sea por un accidente o por alguna tragedia, no sabría decir si es más o menos triste a que cuando alguien sabe que ya va a morir. Igual y ahorita, si alguien quisiera opinar al respecto, podría hacerlo. Este, yo pienso que, no sé, o sea, quizás sea igual porque la persona cuando ya sabe que va a morir, pues está sufriendo. Mm, y puede pensar en esto, ¿no? O sea, ¿cómo voy a enfrentarlo? ¿Cómo puedo prepararme? ¿Verdad? Y bueno, esa última pregunta que está ahí, ¿qué me pasará después de la muerte? Hace poquito me platicaban de alguien que, que se imaginaba que aún después de haber muerto, iba a estar sintiendo, o sea, como por decir, si murió en una
no sé, en una cama de hospital, que por decir, si pudiera seguir sintiendo ahí, o sea, pero sí ya sin hablar, sin moverse, sin hacer nada, pero sintiendo ahí que está la gente, están los doctores, ¿no? Están los médicos, las enfermeras, o cuando lo están enterrando y que estén en la caja, y sentir, pues sí, o sea, como la asfixia y de poder estar ahí sin poder hacer nada. Qué interesante, yo nunca me había puesto a pensar que alguien pensara que aún después de muerto pudiera estar sintiendo algo como si estuviera aquí todavía, como si su alma y su espíritu estuvieran dentro de su cuerpo. Pero probablemente pues es un pensamiento que nace de la ignorancia, o sea, lo que vimos la clase pasada, o sea, que en el momento de la muerte ya nuestra alma y nuestro espíritu abandonan el cuerpo, ya no se encuentran ahí, por lo tanto ya no sentimos nada, ya no sabemos, ya no somos conscientes de lo que está pasando aquí. Pero si alguien desconoce eso, puede tener una idea equivocada de que me muero, pero sigo aquí, ¿verdad? Y eso le puede dar más temor todavía, incluso más de a dónde voy a ir después de morir. Este, por eso es importante saber, ¿verdad? Realmente qué es lo que dice la Biblia, cuál es la verdad de lo que va a suceder. Ok, vamos a finalizar ahora sí. ¿Cuáles son las respuestas bíblicas ante este tipo de dudas? De cómo el mundo enfrenta la muerte. La primera, pues, es de que tengo a alguien que no solo se interesa por mí, sino que puede suplir todas mis necesidades. Ese alguien ha prometido no dejarme y nunca, no dejarme nunca ni abandonarme. Mi alguien, ese alguien del que estamos hablando, es el autor de toda buena dádiva y de todo don perfecto, y ha prometido cuidarme con la ternura con que una madre cuida a sus hijos. Y pues ya saben que estamos hablando de Dios, ¿verdad? Por eso es que el cristianismo es, ah, es la única creencia que puede dar realmente completa esperanza a las personas. Todas las demás religiones, yo sé que ya no estamos en ese tema, eso lo vimos la semana pasada, pero todas las demás religiones no dan esperanza completa, para empezar, te dejan a tu suerte, porque muchas veces no, muchas de ellas no te dan una certeza de qué es lo que va a suceder, ¿sí? Incluso aún si vas a reencarnar o si vas a, no sé, cualquier proceso que vas a pasar según sus creencias después de morir, no te dan ninguna seguridad, ¿sí? Y todas, por lo general, se basan en qué tan bueno fuiste o qué tan buena persona fuiste, ¿sí? Y te dan una falsa esperanza, de hecho, por ejemplo, como esa, ¿no? De que vas a poder tener una oportunidad de volver a nacer y poder como que reformarte, pero es una falsa esperanza, no te dan seguridad. Incluso las religiones como el Islam, por ejemplo, no te dejan saber si de verdad Dios te va a perdonar, aun si cumples con todos ¿cómo se llaman? Sus requisitos, todo lo que tienes que hacer para que Dios te acepte, aún así no hay seguridad si realmente Dios te va a aceptar. Imagínate. Y el cristianismo, la verdad del Evangelio de Cristo es la única que te puede enseñar estas cosas. De que aún si padre y madre me dejaran, como dice la Biblia, aún si seres queridos no estuvieran contigo, Dios está ahí contigo y Él se preocupa por tus necesidades. Él no te abandona, Él nunca te deja, ¿sí? Y Él ha prometido cuidarte aún en en tus últimos momentos, ¿sí? Y como dice ahí en el segundo punto, Él nos da la seguridad en su palabra de que podemos hacer todas las cosas en la fortaleza de Cristo, es decir, que vamos a poder soportar todo
porque Él nos fortalece. Incluso, y esto pues no es tan fácil de reconocer, pero es una verdad innegable, que ya podemos considerarnos muertos porque nuestra verdadera vida está escondida en Cristo. Por eso dice la Biblia que el morir es ganancia, porque la muerte, cuando creemos en Jesús, cuando confiamos en Jesús, tan solamente es el paso hacia nuestra verdadera vida, ¿sí? Y finalmente, Él nos ha prometido un hogar eterno con Él. Hablando de esta amiga que les comentaba ahorita, ah, yo podía ver cómo, aunque sí le dolía, tanto física como emocionalmente, el hecho de que iba a partir y de que iba a dejar a sus seres queridos aquí. Cuando ella en algunos momentos me decía que ella estaba lista para encontrarse con Jesús. Yo sabía que era verdad. Mm, se le notaba, o sea, era un brillo en sus ojos, una seguridad, una certeza, una confianza que ella realmente estaba esperando ese momento. O sea, de que sí le iba a doler, de que estaba sufriendo también, pero que ella quería estar y poder ver a a su Señor, a su Salvador. Sí, y nosotros necesitamos esa clase de esperanza, esa clase de fe, esa clase de confianza. Y no es para personas especiales, o sea, no depende de nosotros, o sea, es algo que Dios nos da, ¿sí? Porque mi amiga tenía muchos errores, no era perfecta, como probablemente muchos de los cristianos que en algún momento escuchamos o leemos que fueron mártires o que tal vez no mártires, pero que fueron cristianos ejemplares, no fueron perfectos, pero tenían a un Dios perfecto. Y ese Dios perfecto es el que nos puede dar confianza, y nos puede dar fe, nos puede dar tranquilidad y fortaleza, ¿sí? En medio aún de las peores situaciones y circunstancias. Y pues hay que recordar las palabras de Jesús, ¿verdad? Que nos dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Dice en otra parte, añadir un tiempo más a su vida, una hora más a su vida. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Sí? Jesús nos estaba dando esperanza, nos estaba diciendo, no se preocupen, ¿sí? Y en medio del dolor, en medio del sufrimiento,
creo que podemos escuchar las mismas palabras de Jesús susurrarnos y decir, no temas, no temas. Sí, yo estoy contigo, yo te cuido, yo tengo cuidado de ti. Si yo tengo cuidado de las cosas más básicas y más simples, ¿sí? Ten por seguro que yo tengo cuidado también de las cosas más difíciles que puedas enfrentar. Entonces, ¿qué es si oramos y luego pasamos al tiempo de preguntas o de comentarios? Gracias, Señor, gracias, Padre, por este tiempo, Dios. Gracias, Señor, por cada persona que el día de hoy ha estado aquí. Gracias, Dios, porque tú puedes hablarnos, porque podemos acudir a ti en todo momento, aún en circunstancias tan difíciles, Señor, como el estar a punto de morir o enfrentar una enfermedad terminal. Padre, oramos primeramente por todas las personas que estén pasando por estos momentos que quizás puedan ser familiares, que puedan ser amigos o vecinos o conocidos. Si alguien está pasando por eso en estos momentos, si incluso quizás más adelante alguien estuviera viendo este video, Señor, y tú le hayas hablado, oramos, Señor, que la paz de Cristo llene y sustente sus corazones, que les hables y les muestres cuán grande es el amor que tú has tenido por ellos al entregar a tu Hijo para el perdón de sus pecados y para que tengan vida eterna juntamente contigo. No hay nada imposible para ti, Señor, y tú perdonas todo, Señor. Si, si alguien confía en ti y creen que tú eres bueno y que tú eres perdonador y que tú eres bondadoso y misericordioso y que tú entregaste el regalo de la salvación a través de Jesús, que no nos lo podemos ganar, no necesitamos ganarlo, no necesitamos comprarlo ni merecerlo, porque es un regalo. Dales la fe, Señor. Dales la fe, lleva tu palabra, Señor, y lleva personas que les ayuden y que les sostengan. Y te pedimos por los familiares de las personas, Señor, que estén pasando por este tipo de procesos, Señor, fortaléceles, Padre. Llénalos también de esperanza y de fe, Señor, que confíen en ti, Señor, y que acudan a ti y que seas tú a través de ellos también sosteniendo, Señor, y proveyendo todo lo que necesitan, tanto material como no material. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, a comprender, como dice la palabra, nuestros días, lo corto que son nuestros días y que podamos traer sabiduría a nuestro corazón y poder vivir de manera que te agrade, Señor, y que sirva a otras personas también, que podamos ayudarles y comunicar la esperanza que hemos tenido en Jesús. Sí, Señor, ayúdanos, Padre, danos esa sabiduría, esa inteligencia, ese amor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.